Bienvenidos a Santiago Sí. Hoy vamos a entrevistar a un valiente, porque hay que ser muy valiente para en el año 2017 sacar un disco. Adán Jorge, bienvenido. Gracias. Hay que ser muy valiente, ¿no? Bueno, hay que ser valiente, sí. ¿Por qué se saca un disco en 2017? Esto siempre os lo pregunto a todos los músicos. Mira, yo ya he sacado un disco en 2013 y... Que tampoco era el momento. Y que tampoco era el momento. Pero realmente son cosas que se hacen sin ningún tipo de visión económica, porque si no, no lo haríamos, ¿no? Básicamente responde a un tema pasional y de vocación, ¿no? Al final lo que te mueve es la música y si tienes la oportunidad, en este caso, en 2017, este disco fue un poquito, empezó la semilla a raíz de una conversación con Toño Vázquez, que es el técnico de grabación de Radio Galega, y bueno, comentamos un poquito que yo había sacado un disco previo y por un amigo que tenemos en común, y entonces él se interesó en mi música y bueno, y me ofreció la idea de grabar en Radio Galega, y a mí la verdad es que me pareció un sitio ideal pues, por el estudio y por los medios y claro. por lo bien que sonaba ahí lo que había escuchado, ¿no? El médico que canta, ahora que está tan de moda La La Land, ¿no? El musical este americano, el médico que canta también podría ser un título así chulo para una comedia. Sí. ¿Cómo equilibras las dos facetas de tu vida? Pues, ¿cómo equilibro las dos facetas de mi vida? Yo creo que... O no hace falta tener equilibrio. Es que sí, de algún modo es un equilibrio, porque la música forma un poquito esa parte quizás de relax o de disfrute después de mi trabajo, que son turnos arduos de urgencias y muchas llamadas y tal. Bueno, porque tú trabajas en el 061. En el 061, claro. Sí. Entonces constituye principalmente un disfrute y también algo terapéutico, ¿no? El poder escribir canciones y después el poder cantarlas. Pero sí, de alguna manera, una manera de poder interiorizar, de poder conocerse a uno mismo no sé si complementa, pero en mi caso es necesario, ¿no? Es algo necesario. Tu madre es malagueña. Sí. Malagueña. Y toda tu familia es castellana. Sí. Y todos los genes acaban en Lugo. Sí, ¿no? Por estas vueltas mi madre es de allí. Es malagueña. Bueno, mis ancestros, mis abuelos son castellanos. Es segoviano mi abuelo y mi abuela de Cuenca. Y mi padre, que falleció hace poquito, era de aquí de Santiago. Ajá. Y acabaste todos en Lugo. Y acabamos en Lugo, sí, porque bueno, ellos se trasladaron a Lugo y allí fue donde yo nací en Sarria y después a los 2 años ya fuimos para allí, para Lugo ciudad. Y en Lugo es donde emerge esta carrera musical tuya, ¿no? En Lugo, sí. Realmente emergió un poquito tarde, porque yo empecé con la música al llegar a Santiago, o sea, cuando empecé a ser estudiante, ¿no? Con 18 años. Hasta entonces era muy aficionado, escuchaba muchísima música, a los amigos los llevaba a casa, mira qué disco tengo, mira qué tal, pero fue cuando mi hermano trajo una guitarra a casa, que mi madre siempre tuvo una guitarra andaluza, flamenca, sí. Y siempre la veía en un armario y decía, mira, que es un instrumento bonito este, ¿no? Me llamaba la atención la imagen del instrumento, decía, qué bonito es. Pero cuando vi que mi hermano la aprendió a tocar y hacía 3 acordes, dije, ostras, pues quiero, a ver, que me enseñes ahí un poquito, a ver cómo es tocar la guitarra. Y entonces a partir de ahí... Os fuisteis por Sabina. Empezamos con un grupo de Sabina. Un grupo de Sabina, un grupo que hacía versiones sí. de canciones de Sabina que tenía un nombre precioso que se llamaba... espera que lo tengo... La Posada del Fracaso. La Posada del Fracaso.
Sí, ¿Esto sí. es un trozo de una letra de una canción o un título? Que es una parte de ¿Quién me ha robado el mes de ¿De abril? quién me ha robado el mes de abril? Sí. La verdad que el título... En cambio, a mí de esa canción, ¿ves? Ya que hablamos, a mí me encanta una frase de esa canción que dice algo así como, no sé si dice mi vieja o... el marido de mi madre. El marido de mi madre, no, pero digo, se marchita viendo Falcon Crest. Se marchita Dice, viendo Falcon es Crest. otra de las... Mientras mi vieja... Sí, no sé, es mi vieja. Sí, mientras mi madre se marchita viendo Falcon se Crest. marchita viendo Falcon Crest. Me parece una frase ahí como una metáfora bien bonita de... Pues la posada del fracaso, otra de las letras, y era el nombre de este grupo. De este grupo. Vale, esto estaba muy bien, supongo que era una historia así como muy amateur, versiones Muy de amateur. Sabina. Era muy amateur, pero bueno, era una... Es que realmente llevaba 7 meses tocando la guitarra. Entonces, y los que estábamos Y mientras allí... tanto estudiabas medicina. Sí, era el primer año de medicina. Y entonces nos subíamos al escenario como si fuéramos... Los Rolling. Como si fuéramos los Rolling, con una inocencia y, bueno, con una mezcla de miedo, euforia vamos, Y actitud. y actitud, sí. Yo creo que la actitud que nosotros pensábamos que teníamos era muy diferente de la que el público veía. Pero bueno, el público eran amigos, entonces eran conciertos muy especiales. La verdad que al final tengo muy buen recuerdo porque ahí tocábamos en el Clavicémbalo en Lugo, tocábamos en algún sitio más. Y yo creo que sobre todo lo que trajo este grupo fueron historias muy divertidas. Claro, pero desde ese momento hasta 2013, que sale tu primer disco, hubo otra época de parón. Hubo una época de formación también, Sí, ¿no? yo creo que hubo más como una época de formación muy larga, porque yo después de estar en ese grupo empecé a tomar aquí clases en Santiago ya con Jazzman, con el... Me gusta mucho que tú lo nombras en tu biografía, Sí. porque primero, es un gran músico y es una persona que sabe mucho de música, el jazzman que está en La Quintana. Pero claro, detrás del personaje que nosotros somos La Quintana, pues eso, que hay un gran músico. Entonces, pero no es que es solo un gran músico, es un gran profesor. es un gran profesor, es muy importante. Que es un gran profesor. Porque él realmente, que sí que empecé a tocar con él y sin tener ni idea de armonía, de alguna manera supo calar bien en dónde estaba y enseñar una base de armonía funcional y de conceptos que después pude desarrollar yo solo. Que me sirvió para analizar y para entender lo que era la música, sobre todo desde la base de la música brasileira, ¿no? Que es lo que... Eso que te iba a decir, porque tú venimos de Sabina, es que claro, este chico no hace... Adán Jorge no hace música parecida a Sabina hoy en día, nada que ver. Bueno, yo creo que no tiene que ver con Sabina en el sentido del rítmicamente, ¿no? Porque Sabina es más... bueno, y evidentemente, si me quisiera comparar con él, saldría bastante perjudicado, ¿no? Las comparaciones siempre son odiosas. Son odiosas. Y aparte, a mí me molesta especialmente cuando queremos presentar a alguien y utilizamos un símil, ¿no? Es una mezcla entre Sabina y es una mezcla entre... Claro. Es que yo creo que funciona bien para que la gente se vaya orientando un poco, ¿no? Lo de las etiquetas. Porque al final necesitamos ubicar a las personas o a los géneros, o sea, o a los productos en lo que tenemos ya establecido. Claro. A lo mejor no lo es. Claro. O sea, tú haces una historia como muy diferente. Pero después hablaremos de lo que haces musicalmente. Te formas, tomas clases con diferentes personas, decías con el jazzman y sigues formándote, ¿no? Bueno, el jazzman que tiene nombre a todo esto. Kika Zambulla. Kika Zambulla, efectivamente. Después de ese periodo, hubo así, sí que empecé a tocar en la calle, aquí en Santiago. Me fui un año de Erasmus y en a Nápoles me fui, un añito de Italia. Y allí es donde me quité las vergüenzas y empecé a tocar en la calle, ¿no? Y bueno, a raíz del subidón ese, cuando volví a Santiago ya en mi cuarto año, lo que hacía en mis ratos libres pues fue tocar aquí en la calle. Tocaba mucho en el arco de la catedral. El arco de Macerrelos, no, el arco de la catedral, sí. Sí. Bueno, ¿dónde están los músicos normalmente?
Y bueno, fue una experiencia muy bonita, porque ahí pasa, la gente pasa, es algo muy efímero. Experiencias de tocar en la calle y en el arco de la catedral. Supongo que experiencias con turistas y demás tendrás mil, pero supongo también con conocidos, ¿no? Porque medicina está ahí, está muy Sí, cerca. sí, la gente pasaba, claro. Y no se quedaban en plan ¿y este? Porque, a ver, la sí. facultad siempre tiene así como una fama como un poco elitista, ¿no? Entonces, claro, que por el día estés estudiando y por la tarde, o por la mañana estés estudiando y por la tarde estés tocando la guitarra en la calle, aquí todavía no entendemos... Yo creo que la gente lo entendía de una manera natural. Sí que es verdad que llamaba un poco la atención, ¿no? Porque tú veías que todos tus compañeros pasaban, o imagínate, unas prácticas o tal. Y algún profe también se tiene quedado así mirando, ¿no? Y tal. Pero nadie te dijo nada nunca. Sí, sabes que no recuerdo mucho si me decían o no me decían en aquella época. Yo sí que lo tengo pensado, decía, vaya, pues esto es un poco así fuera de lo habitual, pero bueno, es verdad que era algo que era tan bonito, tan intenso hacerlo que no... Pero cuando uno toca en la calle, al final eres... O sea, cuando, por ejemplo, yo te hablo desde mi experiencia, ¿no? Cuando te toca presentar algo y a lo mejor hay infinidad de personas delante de ti, normalmente, bueno, yo lo que hago es mirar a un punto, ¿sabes? A un punto no veo a nadie. Realmente no sé si hay 300 o hay 2. Sí. O sea, no hay nadie delante de mí, casi. Y, o sea, ¿tienes algún tipo de... cuando tocas en la calle? Porque a mí me parece muy duro. A ver, yo sería muy pudoroso para tener que hacer según qué cosas solo en la calle. Bueno, tocar en la calle realmente es lo que dices tú. Muchas veces estás tocando y estás mirando hacia la pared, que es lo que muchas veces es más cómodo y estás un poco metido en tu burbuja. Pero a veces pasa un niño y te quedas mirando al niño, se acerca el niño, pasa una persona, se te acerca, ves, también estás interaccionando con esas miradas, porque en toda esa hora o esas 2 horas hay gente que pasa y que no te hace absolutamente ni caso, que eres como una una piedra más del arco, y hay gente que se queda mirando con mucha atención y te sonríe, y bueno, hay una interacción, gente que se sienta, que te escucha, de repente se juntan 3 o 4 y te aplauden, ¿no? Y tal. O sea, que se va formando una serie de situaciones a lo largo de esas 2 horas que es algo muy cambiante, no es como tocar en un pub, ¿no? En un concierto, ¿no? De repente hay personas que aparecen en tu vida y todo cambia, ¿no? Casualidades. Y esto pasa con una gran persona y un gran músico como Sean Curiel. Sean Curiel. Eso ¿Sabes fue... Mira, te voy a contar una anécdota de Sean Curiel, al que yo admiro mucho y me gusta mucho lo que hace. Solo lo entrevisté una vez. Lo entrevisté en una cama. ¿En una cama? Sí, una época que yo hacía unas entrevistas en una cama y la única vez que yo entrevisté a Sean Curiel, lo entrevisté en una cama que aparte él había sido muy generoso porque, ya te digo, hacíamos este tipo de entrevistas y trajo una mantita preciosa para, sí, como para trenzarle... Es que él esas cosas las cuida mucho. Para trenzar el espacio. Entonces un día, Sean, tienes que venirte por aquí, pero hacer una entrevista ya como 2 personas adultas, cada uno en una silla. ¿Cómo aparece Sean en tu vida? Pues mira, Sean apareció en esa época de estudiante, apareció por una amiga en común que era brasileira, Thaís. Y era una amiga que le encantaba la música brasileira y me había conocido de tocar en la calle y me dijo, tienes que conocer a un amigo mío que se llama Sean, que también le encanta la música brasileira y tal. Y entonces, en esa época nos conocimos y él de aquellas tocaba aquí, lo había ido a ver alguna vez, tocaba en el casino como guitarrista y tal. Y fueron como 2 veces que nos vimos, pero me quedé flechado, porque es una persona que la conoces y es todo, es como tiene una personalidad original. Sí. ¿no? Y después, cuando volvió, porque Thaís se fue a Brasil después de esa época, y volvió, y cuando volvió, volvimos a coincidir aquí en Santiago, ¿no? Pero ya cuando yo ya estaba trabajando... Ya habían pasado años. Que ya, eso fue en el 2012, ¿no? Sí. Pasaron como 8 años. Entonces él
bueno, hablando de música y tal, empezamos a tener ya amistad, ¿no? Y me dijo bueno, que un amigo suyo que tenía un estudio y tal, y que si estaba interesado en grabar una maqueta y tal. Entonces yo lo que más me aterraba, por así decirlo, de grabar un disco, era el estar yo solo ante el peligro, ¿no? El no contar con una persona que me guiara un poco, ¿no? Para mí era fundamental. Entonces él sí que en el primer disco, que es Abundancia, fue un poco fue el productor artístico del disco, ¿no? Fue el que fue guiando un poco el proceso. ¿Qué se aprende en un primer disco? Se aprende muchas cosas. Se aprende lo que no se debe hacer en el segundo, sobre todo, ¿no? Se aprende que hay que llevar las cosas bien antes de meterse en el estudio. En mi caso, principalmente, ¿no? Lo que aprendí y la conclusión que saqué con respecto al segundo, quizás que en el primero no se hizo, fue el concepto de grabar el disco de que no fueran los músicos un día el martes, otro el jueves, Ya. hablar con cada uno diferente. Casi que no hubo una interacción entre lo que iba a ser la gente que iba a componer finalmente la canción, ¿no? Entonces, yo lo que principalmente aprendí, y luego, bueno, a nivel también de tratar con la gente y saber que tú tienes que estar siempre detrás de todos los procesos, empujando, ¿no? Claro. O sea, de todos los procesos, porque ahora mismo llega otro proceso que es el promocionar, ¿no? Y tienes que estar también, es algo que te requiere, aparte de dinero, ¿no? Sí. Te requiere mucha energía y energía positiva para que hablar con los locales, hablar con los medios y todo. Pero principalmente a nivel de sonido, la gran diferencia del primero con el segundo es el que los músicos en el segundo han tocado todos juntos, han ensayado previamente y las tomas han sido grabadas de principio a fin, porque ahí en el estudio Radio Galega no hay un Pro Tools, que es para la gente así un poquito que no sabe... Explica, claro. que no sabe de música, bueno, pues en los estudios modernos ya realmente cuando tú grabas hasta el minuto 1 y 20 y de repente en el minuto 1 y 20 alguien se confunde, entonces la gente, oye, paramos, pincha. Y a partir de ese minuto y 20 se vuelve otra vez, ¿no? Entonces, vale. claro, todo va... eso facilita que... O sea, el segundo es un poco más analógico, ¿no? Es analógico, realmente, aunque después pasó por un proceso digital, Sí. porque sí que es verdad que se hizo una pequeña edición con Pro Tools. Pero el espíritu es totalmente analógico. Los músicos sabían que no se podían confundir, que eso es lo importante. O sea, ellos grababan desde el minuto 1 hasta el final de la canción, lo cual supone para ellos un nivel de presión mucho mayor, saben que no se pueden confundir y quizás se escucha algún error, pero hay un concepto de frescura y de interacción que en el primero quizás no lo haya. Y después, claro, yo principalmente, como compositor y como intérprete y de todo, ¿no? Sí, Es que es de todo. Lo que tienes con el disco es un proceso de autocrítica diaria, pensando... Nunca está bien, nunca está bien, nunca estará bien. No hablamos nada, hasta ahora teorizamos mucho sobre la música, tu vida y el disco, pero algo que me llama mucho la atención de ti como intérprete es lo poco artificioso que eres cantando. O sea, es como muy sencillo. Parece que no te cuesta cantar, pero también parece que no haces grandes movimientos vocales, ¿no? Sí. Es que yo creo que o sea, a nivel cantante no tengo un gran registro. Pero es muy agradable, lo que estoy diciendo no es ningún tipo de crítica. No, pero es que no me lo estoy tomando como una crítica, pero yo creo que, a ver, sí que a nivel... Te voy a poner un ejemplo, no eres Nino Bravo, ni Mónica Naranjo, No. O sea, claro, no son esos vozarones. Pero no es mi intención tampoco. Pero es una voz muy para acompañar. Ajá. Es una voz que le va mucho al estilo de... Sí. Yo creo que, bueno, de esto, de hecho, tengo teorizado mucho. Después del primer disco me metí en clases de canto con Ramón Bermejo. Y tenemos
y, bueno, nuestras clases eran mitad clase, pero luego nos íbamos él y yo también por las ramas y hablábamos mucho, ¿no? Y creo que el canto, como tal, él hablaba mucho de que a los dos realmente es uno de los cantantes que nos mueven, ¿no? Que es Joan Gilberto. Ajá. Y entonces él decía, mira, Adam, me leí una entrevista de Joan Gilberto que yo creo que te va a explicar un poco esto, ¿no? que me fascinó, porque él explicaba perfectamente y teóricamente cómo era su manera de cantar, y decía que él venía de una época en la que los cantantes en los años 50 eran cantantes como los de tango, ¿no? O como Carlos Gardel, con una gran... Y en Brasil también, porque realmente ellos escuchaban también música de Argentina. Y en cambio, Joan Gilberto lo que postuló era, además, lo dijo intencionadamente, ¿no? Dijo, mi manera de cantar se tiene que parecer lo más posible a la manera de hablar, ¿no? Claro. Y él eso lo comentaba, ¿no? Decía, y de hecho en clases lo hacíamos. Primero, Adam, coge la letra y la recitas, como la dirías. Y luego esa es la referencia que tú tienes que tener porque realmente... Y entonces sí que es verdad que no me gusta, no soy nada amante del vibrato, no soy nada amante de recursos que quizás sean muy usados hoy en día y escapo mucho de... Intento ser lo más natural, porque sé que al final lo bueno que tú puedas hacer es acercarte a tu manera, ¿no? Quizás una de las claves es lo que acabas de decir, o sea, tu forma de interpretar está a medio camino entre la canción y la interpretación, ¿no? Claro. Y recitar incluso. Estamos hablando hoy con Adán Jorge, que nos presenta este segundo disco, Nada Queda. Es música brasileira, pero hecha desde Galicia. Hacemos un pequeno parón nesta conversa, imos con outros contidos e continuamos a falar con él. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español... Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Hoxe María vai contar todo sobre o antroido, entroido, entruidos. Hai que reivindicar todas as palabras. Sí, todo non vou contar, Non, bueno. Eu vou falar dun libro no que se fala de moitas cousas. No que se conta todo e que María máis eu dicíamos é que chamounos a atención que ata agora non houbera unha publicación que se ocupara de algo tan rico e tan tradicional en Galicia como son os antroidos, entroidos, entruidos. Dicir que o normativo é entroido, pero dependendo da zona, por exemplo, aquí en Santiago dice antroido. Pero bueno, o nome como é correcto a escrita é entroido. Bueno, pois neste caso a publicación é unha publicación, digamos, a pequena escala, porque está feita por unha cooperativa que é a Escola de Ensino Galego Semente. E, bueno, hai que... Óscar Sotelo Frevas, que realmente fixo os debuxos e o texto, o que fai é un percorrido por todas as personaxes do entroido. Que son unha chea delas. Que son unha chea delas. Eu recoñezo que había moitos que nin me soaban, así como hai outras que sí, por exemplo... A mí este fascíname, o Anxeo, fascíname porque é é de Parada do Sil e está feito, porque aquí ves, se ya ao revés, cun saco de café, leva o típico son, a choca para tal son, pero realmente é como un saco de café feito, ten algo como de personaxe de película de terror. Sí, ten algo de cor, e o bo deste libro, que, bueno, María falará máis del, é que ven o nome, o lugar, define un pouco e ven un pouco como de historia, non? Define un pouco como é e sobre todo o que fai, é dicir, pois mire, por exemplo, a charrúa troulea e fai falcatruadas tentando non ser recoñecida. Se isto acontece, volve a revestirse de novo, non? Para que non a coñezan. O felo percorre as aldeas en grupo, a turuxa fai saudacións rimadas enriba do seu cabalo,
que vai adobiado con cintas de cores e axóuxeres. E mira este outro, o vello dos cornos. En realidade, o que nos falábamos é que todas estas personaxes que non se coñecen, era moi fácil facer simplemente eso, un pequeno dibuixo, unha fotografía, e decir, pois, cada unha como se chama e a que zona corresponde. O bo que ten este libro é que ademais trae xogos polo medio. Mira que nome máis bonito. Madamita. Madamito. Trae xogos polo medio, mira, por exemplo, este que acabas de abrir. Este seguro que se che gusta, que trae? Trae a receita das orellas. Das orellas de entroido, pero trae como facer máscara. Madamito e Madamita, que me parecen uns nomes fantásticos, e que me gustou, eu son así, eu son como neo pequeno, enganchome en algo e quedo aí. Madamita e Madamito, trae, que van moi elegantes os dous, por certo, traen as recetas das orellas. As recetas das orellas, trae, pois, como, mira... Por que vou abrindo? Ti vas abrindo xusto as oportunas aí. A receita das filloas, pero bueno, trae como facer máscaras, trae xogos, bueno, un xeito lúdico de coñecer todas estas personaxes, ves? Unha careta de choqueira. Con material reciclado, xogos de... Relaciona as seguintes personaxes co xeto que levan na man. Claro, é un libro que recolle parte da tradición, pero aparte diso, trae xogos, trae receitas, trae un poquinho de todo. A verdade é que ben completo. Pero todo relacionado co entroido. Todo, totalmente. Entruidos e máscaras na Galiza, editado por... Enmascaradas. Entruidos e mascaradas na Galiza, editado por Escola de Ensino Galego, Semente. E alguén quixo facer unha orquestra. Unha orquestra, pois sí, a verdade é que Manu quixo facer unha orquestra, pero atópase con moitos problemas, E con moita xente un pouco curiosa. Primeiro, para empezar, todos os músicos veñen sin instrumento, porque non queren ser músicos, queren ser os directores da orquestra. Claro. Pero despois por riba, por exemplo, a violinista, chamase violinista ás veces, porque ás veces ten que deixar de tocar o violín. Claro, entón xa non é violinista. Xa non é sempre violinista, é violinista ás veces. Despois, o músico que toca o triángulo tamén ten que parar, porque se lle pousa un xílgaro, non vai a molestar o xílgaro. Pobre Manu, pero vaya drama de... Está complicado sí. o de montar unha orquesta, pero bueno, ao final... Ao final... Bueno, ni siquiera dixen, a todo isto empecé a contar a historia, ni siquiera... A Orquestra Terrestre de Arcade Cano, con ilustracións de Joaquín Michelena. Tamén, o nome, eran así de primeiras, porque non os lera antes, Arcade Cano, a Orquestra Terrestre, ilustracións de Joaquín Michelena, a verdade é unha... Para rapaces máis ou menos de 10 anos, a partir de 10, depende un pouco dos lectores, pero por aí. Capítulos curtos, moito debuxo, unha historia divertida, curiosa, onde son de un rapaz Manu, un pouco tola, que quere facer unha orquestra, bueno, as cousas saen como saen. Pero tamén, o de ser, se montar unha orquestra é complicado, o de ser mago, bueno. Bueno, este mago, mira, o sombreiro do mago, de Ángeles Ferrer, en Xerais, realmente o protagonista non é o mago, que é o sombreiro do mago. E este sombreiro do mago, hai un mago que cando remata a súa... Hai un mago que traballa nun circo, non? E saca do seu sombreiro de todo. É como bolso de Mary Poppins. Efectivamente. Bueno, pois vai descansar, despois dunha desas das súas actuacións, vai descansar ao bosque, queda dormido, e cando esperta desapareceu o seu sombreiro. Levaronlle o sombreiro. O sombreiro atopa un coello. E ti sabes que das chisteiras dos magos... Saían coellos. Saían coellos. Bueno, neste caso o coello entra, pero dentro atopa algo máis. Atopará de todo. Non sabemos se en soños ou de verdade. Bueno, haberá que lelo. Sabes que algunhas veces tamén se mesturan as dúas cousas. Temos aí Alicia, que é como o gran clásico de coellos, espazos, xente que aparece e desaparece. Algo parecido, o sombreiro do mago. O sombreiro do mago, de Ángeles Ferrer, unha historia tamén... Falábamos de idade, este para un pouquiño menos, este para 6 anos, 7... Sí, non é dos máis pequenos, porque ten bastante letra, pero sí que é para eso, para 6, 7 anos. O sombreiro do mago, de Ángeles Ferrer, ese mago que perde o seu sombreiro e atopa un conexo, metese dentro, bueno, o pode ocurrir de todo. Ou tamén a historia de Manu... Ou dous coellos tamén. Dous coellos. Bueno, hai que lelo. Isto ao final hai que lelo. Ou a Orquestra Terrestre, que cando Manu quere crear unha orquestra, pero claro, aquilo aparece alguén cunha cabra, aparece uns músicos que todos queren ser directores da orquestra, aparece unha violinista que é violinista ás veces, bueno, a historia de Manu, isto xa é para rapaces de 10, 11 anos,
É para xente de todas as idades, entruidos e mascaradas na Galiza, editado por Escola de Ensino Galego Semente, que fai un percorrido por todos eses atavíos. Realmente son as personaxes todas do Entroido. Como eran os que me gustaban a min tanto? Madamito e Madamita. Madamito e Madamita, é que son moi fan de Madamito, aquí está Madamito e Madamita. Pois nada, Pero das madamas sí tes escoitado. Sí, eso sí, pero Madamito e Bueno, Madamita gustame moito. O sea, xa que con Madamito e Madamita que desfruten todos vostedes moito do Antroido, Entroido, Entruido e vémonos a vindeira semana. Pero con Madamito e Madamita, Hoxe no programa temos connosco a Dan Jorge que ven presentarnos este disco que se chama Nada que perder. No, nada queda, que nada que perder. Nada queda. Non vayan preguntando por nada que perder. También valdría nada que perder, estaría bien, ¿no? Sí, pero nada queda me gusta más. Sí. Estaba pensando en este rato que hablabas antes de Joao Gilberto y hablabas de recitar más que... Yo creo que la música brasileira es una de las grandes damnificadas del mundo de los estilos de música, si podemos considerarlo un estilo, porque todo el mundo se atrevió a cantar. Es que me vino a la cabeza cuando estabas hablando de eso, el Dioni. El Dioni, sí. El Dioni, claro, cuando había estado en Brasil, claro. Cuando había estado en Brasil, cuando dio el golpe a la vuelta, grabó un disco de música brasileira y Victoria Abril había hecho otro disco de música brasileira. Ah, sí. Y los dos eran bastante duros. Sí, porque con esta historia que se puede, lo que dices tú, susurrar, recitar, pero claro... O sea, la verdad que no lo escuché el del Dioni. Yo creo que ninguno de los dos. Ahora que me lo dices, lo voy a buscar en YouTube porque tengo muchas ganas de verlo. En YouTube hay algunos vídeos de Adán Jorge, si merece mucho la pena lo que haces. Qué difícil es llegar a la sencillez, ¿no? Sí. Yo creo que es y de eso va este disco. De eso va, sí. Yo creo que es lo más complicado. Yo cuando empecé a componer va un poquito por lo de la sencillez, ¿no? Lo que me salía, que escuchaba, bueno, tenía como Sabina y tal, y estas cosas. Entonces, que empecé a componer hace ya 12 años, y entonces decía, tengo que hablar de cosas interesantes para la gente. Claro, ¿no? Y decía... entonces, como que copiaba esos argumentos que tenían esos claro. Pues historias de alcohol, noche y... Cuando, bueno, yo era un estudiante claro. tal, pero no era evidentemente un bohemio, ¿no? Y entonces... O sea, hablabas de cosas que contigo no tenían nada que ver. Exactamente, yo creo que estaba como un poco intentando ser alguien, sí. ¿no? Pero creo que es como cuando un niño aprende a andar, ¿no? Claro. O sea, tienes que fijarte en alguien y bueno, cuando aprendes tú a andar, pues ya eres capaz de hacerlo a tu manera. Después la otra gran cosa, digamos, que fue como una barrera, ¿no? Porque, es decir, yo estaba metido en un universo brasileiro total. Y entonces, cuando tú estás metido en un universo brasileiro total, te salen también las letras en portugués. Entonces, que tengo un respeto inmenso por la música brasileira, evidentemente no iba a componer en portugués, claro, ni a hacer esa música. Entonces, hay un proceso de, primero, saber lo que tú le quieres contar a la gente, que es, al final, son cosas, puedes hablar de este vaso con este agua, y de ahí puede salir una canción potente, ¿no? Sí. Y son cosas que a mí, o sea, mi inspiración, por así decirlo, son cosas que me rodean. Hace poquito me salió una canción sobre el asfalto. Sobre el asfalto. Es un poema, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿de qué habla Máquinas de atrapar nostalgias? Es un canto, como una poesía sobre el paso del tiempo y las máquinas de fotos, o sea, las cámaras de fotos. Lo que viene a argumentar esa letra es básicamente que, y como lo que yo pensé muchas veces, ¿no? Que nos empeñamos en hacer muy buenas fotos en un momento concreto, con una puesta de sol, con una tal. Y entonces, cuando pasa el tiempo, tú ves esa foto, tú piensas, esto me trae, ese momento que yo viví fue un momento muy bueno, pero ahora lo veo y lo que tengo es nostalgia, ¿no? Entonces, como que habla de esa preparación que tenemos y de que realmente los momentos no los podemos encapsular y volver a vivirlos como quisiéramos en ese momento, ¿no?
Mi mejor error parece el título de una canción de Paulina Rubio, pero supongo que no tiene nada que ver. No, mi mejor Pero podría ser, ¿eh? Podría ser. Paulina Rubio presenta su nuevo Por, single. por Piqué, ¿no? Sí, podría ser. Presenta su nuevo single, Mi mejor error. Sí. No, y aparece Adán Jorge con sus ritmitos así suave. Mi mejor error es un bolero. Un bolero. Total, o sea, es un Pero es bolero, un total. clásico. Es un clásico. Sí, porque aparte Cantas boleros. el disco ahí rompe ya. Es Sí. como el primer giro que hace, que el oyente quizás empieza con dos funkies, ¿no? Y el oyente de repente escucha un piano y una introducción de un bolero y tal. Pero esto siempre lleva un ritmo brasileiro de fondo. No, No. realmente el disco, Brasil está en la 4 y en la 5. Es que me acaba de llegar. O sea, yo escuché Nada Queda. Fue Nada la única Queda. canción que sí que tiene un puntito Es más funky. más fan. Pues Sí. fue la que escuché, con lo cual el disco lo acabo de tener. Como ven, Sí. tuvo el detalle Adán de darme este regalo. Pero entonces ahí, a partir de los dos primeros momentos funky, hay un momento bolero. Un momento bolero. Y ya te digo, yo tengo también me encantan los boleros porque son como comentaba con Ramón, ¿no? Que son los estándares, son latinos, ¿no? Y también porque te puedes desenvolver. Bueno, estándar latino hoy en día es el reggaetón, ¿eh? He de decirlo. Sí, yo creo que de hecho me iría mucho mejor como cantante de reggaetón si quisiera vender. Yo defiendo el reggaetón, pero esto ya es una cuestión. Esto es una cuestión personal. Hombre, Yo creo que cada música tiene su momento y su espacio. Tiene su momento. Su momento y su espacio. Y así Desde luego, el reggaetón, en el momento que el momento precisa reggaetón, no precisa a Jorge, está claro. No, pero yo te veo a ti más de una tarde, estar en casa, leyendo un libro, Sí. o tal, con tu música de fondo, un rollo así como acompañado, Sí. y el reggaetón lo veo ya o para altas horas o para me acabo de levantar, necesito despertarme. Hay música para todo. Hay música para... Lo importante es que haya música. El reggaetón te está moviendo. Efectivamente. O sea, el reggaetón tiene una secuencia rítmica que tú al final lo que procura es que no te estés fijando en la letra. Mejor no fijarse en la Porque letra. Mejor no la fijarse... letra sí. es bastante tal, pero el reggaetón es una secuencia para que la gente baile. Funky, bolero, ritmos brasileiros. ¿Qué más podemos encontrar en 8 canciones? Mira, yo creo que el tema, y curiosamente, yo estuve a punto de no meterlo. El tema que define el disco. No lo define porque ese sí que ya... Si va rompiendo un poquito, si el disco se va... El disco es una sorpresa, yo creo que sí que la gente que lo escucha se va sorprendiendo porque no mantiene una continuidad de estilos. El disco es ecléctico. Pero el tema que si de alguna manera rompe y ha sido, yo lo comenté con el que me mezcló el disco, con Carlos Dieguez, es por así decirlo, una fricada, ¿no? Sí. Es Smog, que es el tema 7, y curiosamente, como siempre me pasa, bueno, como si tuviera 5 discos, pero en el otro disco ¿Tienes 2 ya? también me pasó que estuve a punto de no incluirlo, y ese que la gente me está diciendo que más le está gustando, que es Smog. Que rompe también un poquito y habla del medio ambiente. ¿Y el ritmo? El ritmo es un ritmo, no sé, yo te podría hablar de un ritmo tipo milonga, Ajá. pero con un bajo, empieza con unos arreglos, con un piano abierto y pasando la mano por el piano, con un tubo y todo. Tiene una atmósfera bastante tenebrosa. A mí me encanta que seguramente mucha gente diga boleros, mucha gente no, pero a lo mejor un tipo de público. Boleros, música brasileira, milongas. Los Rodríguez, una de sus mejores canciones para mí es la milonga del marinero y el capitán. Hombre. Y es una milonga. Claro, con lo cual... Claro, te digo porque si tú analizas eso, y sí que es verdad que probablemente lo sea, porque escucho también bastante música argentina, es que va más quizás por lo que es una milonga, pero no quiero decirlo muy alto porque si algún argentino me ve diciendo que esto es una milonga... Milonga dirá, pero vaya oye, milonga. Cuidado claro. con lo que dices, che, ¿no? Claro. Aparte del disco físico, ¿dónde te podemos escuchar? En las principales plataformas. ¿Estás en Spotify? Sí, Spotify, en iTunes,
Bueno, realmente las Tienes canal de YouTube, Canal de YouTube. con unos vídeos muy chulos, muy sencillitos, pero muy, muy chulos. Spotify. Y después actuaciones, ya no tocas en la calle. No, actuación tengo una este sábado en Coruña, en un sitio Pero que después se llama... aquí por Compostela. En Compostela estamos todavía Gestionando. Y, o sea, probablemente lo que va a ser la presentación va a ser en abril. En abril. Y estamos un poquito, a ver, barajando los sitios mejores. ¿Tienes fanpage de Facebook? De Facebook, sí. Vale, pues Adán Jorge Música. Ahí ya la ahí gente está va... toda la información y ahí también pueden encontrar pues material de este disco. Adán Jorge, nada queda, qué manía con nada que perder. O sea, nada queda. Que tengo mucha curiosidad por escucharlo entero. Pues- Mucha curiosidad. Milongas, ritmos brasileiros. Porque a mí el puntito así brasileiro que tienes me... ¿Te gusta? Sí, me gusta por eso, por el poco artificio. Sí. Creo que para artificio hay grandes profesionales, ¿no? Con artificio me refiero a gente que hace auténticas, que son casi equilibristas de la voz, ¿no? Ah, sí. O sea, me estaba pensando en un ejemplo, bueno, que se fuese como muy famoso, que cómo coger una canción clásica y repetida y cantadas en noche de excesos de alcohol, como puede ser Vivir así es morir de amor, de Camilo VI, y Mónica Naranjo, en una gala de televisión española, hacer una auténtica maravilla, ¿no? Como reversionarla, pero claro, haciendo unos equilibrios vocales tremendos. Sí. Pero me gusta mucho eso en un momento dado, que eso es el espectáculo puro y duro, eso es el Rey León, ¿no? Eso es... O Eso Paco es- de Lucía, ¿no? O que dices Claro. tú cuando toca la guitarra es equilibrismo también. Pero después me gusta lo más sencillo, lo más indie, el escenario vacío y una luz y el fondo negro, ¿no? Y eso para mí eres tú. Pues muchas gracias. Y eso también ahí también hay mucho trabajo. Llegar a la sencillez es quitar y quitar y quitar. Sí, sí. Yo creo que bueno, cuando sabes que no puedes ser Frank Sinatra o Mónica Naranjo, tienes que irte a la sencillez, a ver a lo que puedes escarbar allí, ¿no? Pero no tienes que ser tú. Sí, sí, no, está claro. No vamos a poner ningún tipo de comparaciones de... Adán, muchas gracias. A ti, muchas gracias por la entrevista. Que merece mucho la pena conocerlo, que hay que escucharlo y insisto, no hace falta poner ningún tipo de comparación de es como es. No, es Adán Jorge y presenta Nada Queda, un disco que tiene de todo, funky, ritmos brasileiros, ritmos argentinos y 8 canciones que se pueden encontrar o en este formato o también en Spotify o seguramente a partir de ahora en las diferentes actuaciones que se llevan a cabo en esta ciudad y fuera de ellas. Marchamos, esto foi o Santiago Sí de hoxe, continúan ca programación de Correo Televisión, sexan moi felices.